¿Qué tal? Buenas tardes, pues me encuentro con Javier Arana. Muchas gracias por brindarme un poquito de su tiempo. Para poner en contexto esta charla, me gustaría comentar algo acerca de Javier Arana. Y bueno, pues él es periodista, egresado de la UNAM, es fundador y colaborador del diario La Jornada, también asesor de Canal 22, coordinador editorial de Noticiero Televisa y actualmente conduce un programa que se transmite en Foro TV titulado Retomando la Vida. Bueno, también dentro de su experiencia en las letras, él fue director y conductor de un programa que se llama Vuelta al Aire y también de la revista Vuelta, que fue dirigida por el premio Nobel Octavio Paz. Bueno, también tiene participaciones en distintos espacios noticiosos de Televisa, como lo es el Mañanero, y también un espacio de opinión en el noticiero con Joaquín López Dóriga. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con las tres preguntas. ¿A qué le llama literatura? Digamos que la literatura tiene una hermana menor que es la simple escritura. Todos escribimos cartas, escribimos memorándum. Es, digamos, una forma de comunicar, de decirle al otro algo. Pero cuando le damos una intención para causar precisamente la emoción del otro, cuando tú lo haces, tú te emocionas del espíritu, a eso llamo literatura. ¿Cómo puede relacionar la literatura con otras formas de expresión artística? ¿Como cuál? Como puede ser el cine, la música. Bueno, hay muchas conexiones, te preguntaba cuáles, pues todas tienen una relación. Por ejemplo, la literatura, su área de la poesía, tiene una relación muy cercana con la música, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la poesía es la hermana menor de la música. La música es un lenguaje universal, la poesía se acerca a ella. Digamos que la detiene o detiene su impulso las palabras, porque no significan nosotros, ¿no? Y las palabras comparten con la música el hecho de que crean como arquitecturas, unas son verbales, otras solamente son musicales o sonoras, pero las dos tienen sonoridad que al decirlas y al escucharlas se acaba. Ese es en el caso de la literatura tiene otro contacto, por ejemplo, con el cine, sobre todo en la generación de los 50 para acá, escritores como Carlos Nueva, Ponce, Sergio Carlos Elizondo, tienen una gran influencia de la literatura en sus novelas. Ellos vivieron el boom del cine y eso les permitió que el cine ya les diera otros elementos para narrar o contar las historias. Ya no dependían solo de la descripción, sino ellos la daban por hecho. Antes las novelas anteriores al cine y la televisión eran más descriptivas, ¿no? ¿Por qué? Porque no veíamos nada, el escritor era nuestros ojos donde no estábamos. Y en el caso de la generación de los 50 para acá, con el cine, con el inicio de la televisión ya muy fuerte, pues el lenguaje cambia. Ya no tienen que ser tan descriptivos y son autores que nos meten más la acción. Hace rato que estábamos preguntando sobre qué era la literatura y la relación con estas artes, me viene a la mente pensar que tal vez todo lo que exprese de manera escrita algo es literatura, cualquier cosa puede serlo. Que bueno, tenemos también que hay una diferencia entre lo que es el periodismo y la literatura como tal, ya que para la nota periodística hay que seguir algunas técnicas o seguir algunos métodos, pero puede considerarse quizá. Sí, yo creo que sí, yo creo que la buena escritura es buena escritura y no me importa si su compacte es un reportaje o una crónica como hizo Carlos Monsiváis, como hace Robert Fisk en El Independiente o en La Jornada o como hacía Kapuscinski, cuya diferencia entre una relación o un relato de ficción que podría haber hecho Elizondo o Sergio Picón en el caso de Monsiváis o de Kapuscinski es que los personajes de estos grandes crónicas son de carne y hueso, porque finalmente nos cuentan historias. Sus
personajes son de carne y hueso y nos cuentan el cuento de la batalla. Es la única diferencia. Y en los últimos años yo he visto una presencia cada vez más fuerte de la crónica, del reportaje como elemento literario, porque al parecer muchos de los escritores profesionales, es decir, los que se dedican solo a escribir cuentos o novelas, no tienen que contar realmente muchas cosas. Eso es lamentable, pero yo siento como que hay una falta de conexión con la gente, porque se quedaron con fórmulas que ya no importan tanto, ¿no? Sus historias, en el caso de las novelas son lo que nos van a contar de nuevo. Te voy a dar cuenta de lo que yo vi, de lo que yo imaginé mientras viajaba o estaba en otra parte. Las novelas nos contaban novedades y decían noticias también. Durante muchos años ya las novelas no decían nada. Y ahora, gracias al periodismo, los grandes reportajes, las grandes crónicas nos están contando cosas que nos interesan más. Y hay otra vertiente también que a veces me resulta más interesante que la literatura misma, y es el lenguaje o los trabajos del mundo científico. Las historias que nos cuentan, las crónicas que los astrofísicos o los físicos nos cuentan de lo que ocurre en Marte, nos fascinan más y nos están contando historias verdaderas. Ahorita tienen proyectos de llegar a Marte, ya llegaron, y están contándonos una historia y nos la están compartiendo, y me resulta, y a muchísima gente, mucho más interesante un cuento tradicional que igual un cuento contemporáneo. Igual en algún principio hubiera sido ficción, bueno, un relato como los de Julio Verne. Si tú lees, bueno, muchas de las cosas que la ciencia ha empatado, en el caso de Julio Verne, son el viaje a la Luna, por ejemplo, el viaje en globo, etcétera, las travesías por el mundo submarino, como que los escritores de ciencia ficción se anticipan porque ellos siguen razonando de manera libre con los pocos elementos que tienen el conocimiento científico, dicen podríamos llegar a tal cosa. Y llegan, han llegado, es el caso de Marte. Hay un autor que se acaba de morir, de Ray Bradbury. Sí. Si tú lo lees, muchas de las cosas que se están haciendo ahora, él las escribió hace 50 años. Es increíble, realmente te anticipan, es como una literatura de anticipación, y esa muchas veces mucho más interesante que las historias, los romances entre la gente moderna. Ahorita me comentaba acerca de la buena escritura. Creo que igual y eso puede llevar o ir de la mano con el fondo y la forma. ¿Cree que exista ambigüedad entre el fondo y la forma? Yo creo que cada género te pide una forma. Si yo te voy a contar el cuento de la verdad, pues voy a hacer una forma. Voy a encontrar a escribírtelo, a contarla con gusto, construyendo de la mejor manera el cuento que te voy a contar. Lo mismo que si voy a hacer una historia de ficción, voy a tratar de seducir al lector, de imantarlo con la prosa que yo esté trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, forma y fondo se confunden, pero cada cosa te va pidiendo, o sea, que hay un problema ahorita con los derechos de autor que a mí me sorprende mucho, porque yo me crié con publicaciones en donde, haz de cuenta, tú veías un texto en alemán, lo traducías porque querías compartirlo con los lectores de México, y eso hacían. Eso hizo mucho Fernando Benítez, y Octavio Paz llegó un momento en que dijo, no, es que no es justo que estén publicando textos sin pagar lo que deben pagar por ellos. Tenía razón también, pero a partir de eso, como que el mercado editorial se empezó a comer todo lo que tiene que ver con el proceso literario. Entonces es lamentable que muchos autores que podríamos conocer porque alguien interesado en la literatura rumana o portuguesa o etcétera, por puro gusto lo traduce y lo da a conocer al otro público, ahora no pueden llegar muchos autores. Yo creo que en la década de los 50, 60, 70 todavía había más circulación de autores. Yo creo que los lectores de hoy, digamos, leen autores españoles, franceses, etcétera, pero son todos los que están en las novedades del bestseller. No los autores que muchas veces son muy importantes. Pienso, por ejemplo, en un colombiano, un poeta, se llama Darío Jaramillo, que muy poco conocemos, se me hace de una gran calidad literaria, y lamento que se publica tampoco, porque como no es bestseller, por eso que por los derechos de autor se queda en su lista que se país. ¿O qué es lo que se considera como estilo? Pues el estilo es la voz propia, ¿no? ¿Cómo adquieres una voz propia? Es como los niños. Los niños aprenden
viendo lo que hace el otro, lo imitan. Todos imitamos cuando empezamos a escribir, queremos escribir como Tolstoy, queremos escribir como Dostoyevsky, esas cosas tan profundas y tan oscuras como César Vallejo. Y está bien, todos empezamos copiando eso, y con el tiempo vas escuchando tu voz. Yo no hablo así, yo hablo de otra manera y digo tal vez lo mismo, pero mi tono al ser diferente está haciendo realmente una diferencia frente a toda esa gran tradición que es la literatura, ¿no? La literatura es como un gran coro donde hay, digamos, voces que cantan no de pecho, así con mucha fuerza, y hay otras que son parte del coro, pero toda esa tradición te hace verla, quererla, escucharla, te da la idea de un proceso armónico, ¿no? Que se van cantando las cosas. Hay poetas, por ejemplo, que me siguen asombrando, algunos griegos, en donde lo único que nos queda son unos versos en donde ese poeta nos dijo que le asombraba el canto de los pájaros. Es una suficiente para que esté con nosotros. Hay otros que son muy intensos, como Jaime Sabines, que parece que cantaba siempre todo el pecho, y eso lo hace ver, ser más visible, pero hay otros poetas que tienen una voz más pausada, más interna, más física, si quieres, como Javier Villaurrutia, que a pesar de que tiene intensidades es más terso en su tono. Jaime Sabines siempre canta como cantando un área, ¿no? Ahorita que comentaba esto de los poetas, a Pablo Neruda, ¿cómo lo catalogaría dentro de ese concepto que nos daba de la voz? Bueno, pues es un poeta que tiene una gran voz, es un poeta que todavía no leemos suficientemente bien. Primero por la cercanía, porque es un personaje político, muy polémico, un hombre de izquierdas, que se enfrentó al desencanto de las izquierdas en el mundo, y eso lo relegó un poco, porque pues siguieron habiendo lectores que lo seguían. Yo creo que es uno de los autores que tendríamos que recuperar más allá de sus cantos de amor, ¿no? Que son bellísimos, pero por ejemplo todos los cantos que tiene América son estupendos, ¿no? Y hay zonas que yo estoy revalorando. Por ejemplo, tiene un canto que se llama Canto de Amor Stalingrado, que si tú lo ves, Stalin era un ser detestable, era terrible, pero en términos de poemas es un gran poema. Yo me pongo a pensar, todos los que desdeñan al Canto de Amor Stalingrado, si desdeñarían también por ideología a las divinidades que están en el Vaticano, en la Capilla Sixtina. Están llenos de ideología, de esa iglesia que ha hecho destrozos, ha torturado gente, la ha quemado viva. Y bueno, pues de esos dioses nos está hablando también Milán. Entonces no podemos, en términos de arte, hacer una cosa tan separada de un mundo con otro. Se me hace injusto, aunque también entiendo que uno diga, yo no quiero ver a fulano a Celine porque era fascista, ¿no? Eso lo entiendo, pero también se me hace injusto que releguemos grandes cantos, grandes obras, simplemente por unos ideologías. ¿Cómo entiende usted la célebre afirmación de que la literatura emana de las musas? Yo creo que emana del trabajo. Algunos poetas, Octavio Paz me decía, bueno, las musas de los autores son las obras de arte. Eso me dice también José Luis Pacheco. Entonces las musas están a veces sosteniendo en un lugar precisamente para estar constantemente practicando. Yo creo que sí hay momentos de inspiración, pero si esa inspiración no la llevas, no la construyes, es como el cuento de los tres cerditos. O sea, llegas y haces una construcción de paja, pero viene el viento, viene el tiempo, vienen los vectores. Si tú construyes bien tu sentimiento, tu inspiración que te llegó con las musas, la obsesión de lo que tú quieras, si te haces de piedra, te lo aguantas. Esa es la diferencia entre los clásicos y los autores que son de temporada, que son efímeros, ¿no? Duran menos por eso, son más efímeros. Me parecen que son buena introducción para la lectura. Muchos chavos, por ejemplo, leen, no sé, Crepúsculo, etcétera. Son libros gordos, no tienen bonitos y digo, bueno, pues aunque sea como es. Si leen en serio, van a llegar de repente a sus manos, por ejemplo, a todos los que son libros sobrenatural, autores como Fausto de Goethe. Cuando me enseñaron cuando estaba leyendo basura, ¿no? O sea, un poco menos que eso, un poco más que eso. Entonces ahí van a agarrar realmente lo que
hace rato que hablaba también de Bradbury. Bueno, yo no he leído propiamente a Ray Bradbury, sin embargo he buscado información sobre él. Hay algún documental que compartió José Gordon en una conferencia que dio hace unas semanas. Igual tuve el chance de platicar con él y les comentaba que el escritor, igual también muy ad hoc con lo de las voces que ahorita también mencionaba, te muestra una voz cuando está plasmando una voz en su obra. Que igual también parte de la literatura es eso, acercarse a ese Ray Bradbury o a ese autor en ese momento preciso de su vida, que a lo mejor también es lo que te puede ayudar a identificarte con él, como en el caso igual también él nos comentaba que actualmente en la secundaria quizás cuando te ponen una lectura que puede ser no tan ad hoc con lo que está viviendo este joven, pues matas el instinto o la idea de querer consumir literatura. Si le pones un Quijote a un chavo de secundaria es muy difícil tal vez que lo pueda digerir, pero a lo mejor un Bukowski puede que sí lo digiera y a lo mejor le dé las ganas de leer. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Mira, yo creo que los bestsellers sirven para acercarte a... Es como los helados. A los niños les sirven acercarte a la mesa. No puedes solo comer helado. Ellos mismos se hartarían y se acomodarían si solo comieran helados. Y tampoco siempre puedes comer barbacoa o una paella que es buenísima, ¿no? Están todas las carnes, hay arroz, está rico, es muy pesado. Podemos comerles, esos son los clásicos, que son tan complejos que tienen todo. Pero no puedes comer solo eso, necesitas comer otra cosa, ¿no? Entrarle a otro tipo de literaturas que tampoco luego consumimos mucho, pero quedarte solo en la superficie me parece que no tiene sentido. José Gordon seguramente leyó el mío sí en español antiguo, como yo leí ese mismo libro en español antiguo y me asombró, o leí mucho, muy chico, de los 5 años, fueron las historias de la Biblia con un lenguaje que es la traducción de la Biblia de Casiodoro de la Reina, Cipriano de Valera, que es la mejor, no la versión de Nácar y Corlulo que maneja la Iglesia Católica, sino la que maneja la Iglesia Protestante. Y hay muchas cosas que no entiendes, pero la sonoridad del idioma, que es el lenguaje del siglo II español, esa versión que te digo, se te queda en la sonoridad. No entiendes, pero algo se te queda de esa sonoridad. Y dices, wow, yo como que si te quedas solo comiendo helado, no puedes perder el tiempo. Yo creo que es válido, pero solo comer eso, pérdida de vida, a fin de cuentas. Hay una edad, yo ya llegué a esa edad, donde me mandan libros, compro libros, empiezo a leerlos y si no me gustan. Antes me tenía el propósito de terminar el libro, o sea, pues que algo tiene que ser. Pero hay tantas novedades, conozco a tantos escritores que están en basura que voy a perder mi tiempo. Entonces yo hago una fórmula que me enseñó Fernando Benítez, de la que doy cuenta hoy, que consiste en que tú dices, bueno, no conozco este autor, ¿qué es lo que haces? Abres un libro al azar, lees una página, si la página de te atrapa, si no, y puede ser un clásico, no fue escrito para mí en este momento, tal vez después. ¿Qué relación hay entre lo que es literatura y el lenguaje social? Pues va de la mano de la sociedad, pero va más allá. También se separa de la sociedad. Piensa, por ejemplo, que autores como Dostoyevsky tiene una noveleta, y la llamo así porque se está clasificado, no despectivamente, que se llama Memorias del subsuelo, que se anticipa al psicoanálisis de Freud. Si tú la lees, dices, wow, este es el principio de donde parte el psicoanálisis. Y le escribió mucho tiempo antes. Es la historia de un ser que vive en un sótano, y empieza a reflexionar sobre lo que está en la superficie, lo que vive en la interioridad. Es una novela de introspección. Entonces, en un sentido sí,
toma la mano, toma el pulso de la sociedad, pero muchas veces también se va. Porque la sociedad de repente, muchas veces solo tiene demasiado ruido. Y el ruido también es posible. Y muchos autores se van por otro lado y hacen literatura fantástica y hacen toma de mano. Piensa en Rulfo, piensa en Dostoyevsky o en Juan Rulfo, que en medio de la efervescencia de las nuevas novelas, él agarra todavía un cacho que fue la novela de la Revolución, de cambios, se fue a refugiar en esos párrafos de los sus historias. Digamos que se separó de su tiempo un poco para recuperar ese tiempo que no había visto. También de acuerdo con esto, bueno, puede haber literatura que tenga relación con hechos sociales, o igual puede ser exclusiva nada más de la imaginación. Hay de todo, hay de pura ficción que también surge de la sociedad, pero hay literatura que abiertamente toca la vida diaria, la vida que hemos vivido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los libros de crónicas de Carlos Monsiváis, tú estuviste en esa marcha, fuiste con túnica en Corazón del Zócalo, yo estuve ahí, entonces es que alguien lo cuenta. Entonces hay una correspondencia muy notoria y muy fuerte, pero están los casos también en donde la correspondencia está un poco desfasada. Pienso, por ejemplo, en el libro de Poniatowska, que era el pasado de la reforma, de historias, o en ese libro estupendo sobre Leonora Carrington, que nos cuenta la vida de Leonora y nos está contando su vida, parece que su vida de princesa y la vida de una ricachona, como Leonora Carrington, que era, haz de cuenta que te deja entonces, de un magnate, entonces te cuenta vidas que no conocías, te cuenta también la historia de la guerra de España, el nazismo, Francia, etc., todo eso, y digamos que no está tocando la sociedad ahorita, no está tocando la sociedad que tiene los padres y los abuelos. Ahorita que comentaba, bueno, en mi pregunta anterior cuando me respondió sobre la literatura y la sociedad, me puedo imaginar tal vez que la literatura puede marcar pauta, ¿no? Me viene a la mente Isaac Asimov con Yo, Robot, y que pues él inventó prácticamente la palabra como tal de robot, y las 3 leyes de la robótica que en la actualidad pues, son de uso común. En el ABC. Así es. Bueno, también Sí, anticipa la literatura, te toma el curso de lo que está pasando ahorita, de que ahorita está efervesciendo, pero además, como es tan sensible, los grandes autores son hipersensibles, anticipan lo que ven más allá. Eso es muy claro en muchos autores, te están anticipando lo que va a venir. Tú no lo registras, tú no lo asimilas del todo, pero muchos autores como Asimov, como Bradbury, como el mismo Nietzsche, te anticipan cosas que dices, wow, o pienso por ejemplo en Philip Dick, una de sus novelas del mundo futuro, se imagina que va a haber una religión, pero va a ser una religión donde estén los cristianos y los musulmanes que vayan al mismo lugar, o sea, ellos creen en lo mismo. Y ahorita tú dices, musulmanes y cristianos se matan, pero están juntos en el futuro, porque entonces supongo que seremos más descreídos que ahora. Igual de acuerdo con esto, bueno, quiero pensar también que la misma literatura va abriendo, ¿no? La posibilidad de que puedas, a lo mejor no tanto tolerar al otro, pero quizás sí aceptarlo, ¿no? Por lo que comentaba ahorita de las religiones, a lo mejor cristianos y musulmanes puedan estar juntos en un mismo lugar, orando, rezando, teniendo alguna celebración. ¿Usted cree que haya habido ya, con el paso del tiempo y también gracias a la literatura, cierta iluminación en la sociedad como tal? Toda lectura siempre femenina. Yo creo que el hecho de la reforma más importante que ha tenido la humanidad, y eso lo hizo el principal promotor de la lectura de todos los tiempos, un religioso, un agustino, que dijo, con esas reglas del Vaticano, yo no creo que vas pagando una lana, vas a subir el mundo, ese es el gran reformador y es el gran promotor de la literatura de todos los tiempos. O sea, no existe ninguno, porque él dijo, en esto
yo creo que lo que yo lea lo voy a interpretar, entonces él dice, yo leo, yo voy a traducir esto al alemán común, que es el arco alemán de ahora, para que la gente lo lea, porque él creía también que la gente tenía entendimiento, como él creía que el otro podía ser, y lo hizo. Entonces, pues, totalmente subversivo, porque ya a los curas los quitabas de intérpretes de cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, toda lectura te ilumina, te hace ver las cosas, te convierte en más cosas. Ya cuando se tiene la obra ya hecha, ¿cómo es que el escritor se puede ganar el prestigio en el arte de escribir? Es muy difícil, hay casos como Cervantes, por su época fue un personaje como Harry Potter. O sea, en vida le tocó reeditar la obra, escribir la segunda parte, un fenómeno. Y tan fenómeno que estaba en el descubrimiento de América, y llegó a América, él. O sea, fue un fenómeno editorial. Tipo Harry Potter, así que dices, wow, ¿por qué no lee la gente? Pues así lo leías. Hay otros autores que no han tenido la misma fortuna y de repente algún lector, cuando habla con otro, empieza a crecer otra vez su círculo y redescubrir los amores. Eso es muy común, pero solamente puedes redescubrir lo que existe, lo que está firmemente construido por ti demás, la condición de lo que estás construyendo. La literatura de prácticas, con posicionadas y Se va. ¿Qué papel desarrolla la literatura dentro del pensamiento contemporáneo? Pues eso te ayuda a reflexionar, porque la literatura pues, está en el ensayo literario. Y los primeros críticos literarios fueron justamente los protestantes, que al leer la Biblia empezaron a tomar nota. Los primeros textos críticos literarios que existen, digamos, son de Alemania, de inglés, no es una locura aceptar que esos pueblos, los protestantes, están 200 años adelante de nosotros en materia de lectura y de democracia. ¿Por qué? Porque empezaron a leer 200 años. Los pueblos católicos empezaron a leer a partir de la Revolución Francesa. Así salieron los clásicos, los perros, todo eso está muy bien. Pero nosotros llevamos 200 años en enseñar. Si tú ves la incidencia de la no nos debe extrañar que Alemania, Inglaterra, todos los países nórdicos van mucho más adelante. Ellos ya no necesitan cosas tan obvias que todavía los gafas de testigos están viendo. Ellos saben que, por ejemplo, eso de la tolerancia diferente, a pesar de que tienen también sus nazis por ahí larvados, es otra cosa, son instituciones que no se pueden negar. Todavía las tenemos, y es por ese retraso. Entonces, la literatura sí, los textos literarios sí hay una mentalidad que ayuda a tener ¿Cree que igual con esto se pueda construir un mundo mejor a partir o más bien partiendo de este? Yo creo que te ayuda a ver cosas, te ayuda en general, pero así como una cosa mecánica. Creo, por ejemplo, mucho en el poder de la música, mucho en el descubrimiento, en donde lo que están haciendo es jugar con los programas tecnológicos, con Juárez, con la música, y eso hace que muchos niños la vida de un poco para agarrarse, ocuparse la vida de cargar una para tocar, como que sí te sensibilizar de manera que es eso de música. A mí me gustaría que la literatura tuviese poder de pero en la actualidad yo creo que es tan importante leer pues, para integrar, para sensibilizarte, para ver los yo creo que es tan importante no hacer series de problemas como 6 pies bajo tierra, 6 que literalmente a mí como guión se me hace una obra de esas. Es muy interesante, es la historia de los entonces yo creo que si agarras esa masa las dos te alimentan. Yo creo que cada vez va a ser más frecuente porque
habrán más chavos que se acerquen a los grupos por curiosidad, y es bien común oír a los adolescentes después de ver la película de Netflix, pero tienen más cosas en su es otra forma de emoción. Si no lo es un problema, es el verse después. ¿Qué pasa? ¿Usted considera que en un futuro vaya a haber un muerte inminente? En un futuro, la muerte es democrática. Menos Es más fácil que desaparezcamos como especie. Ejemplo, pues, con los ciegos, ya no escriben directamente es como un seno